días, soy el Pastor Álvarez de Ecuador, Sudamérica. Y continuamos con la serie Análisis Histórico del Cristianismo. Esta vez nos corresponde la tercera entrega titulada Cristianismo sitiado por doctrinas falsas desde el primer siglo. Si no te has suscrito al canal Asosa Conferencia, ¿qué estás esperando? Serás bienvenido. Al hablar de cristianismo sitiado por doctrinas falsas desde el primer siglo, es menester traer a colación lo que dice la Escritura en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 2, donde dice Salomón: como lirio entre los espinos es llamada entre dos cejas. Esto, a través de la historia del pueblo de Dios en la tierra, siempre ha habido, o desde que estuvo el pueblo de Dios en la tierra, o ha estado en la tierra, ha habido que se ha rodeado de doctrinas falsas. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, el Señor le decía a la nación de Israel que no se contaminara con el jebuseo, el gergeseo, el eteo, para que no terminaran desviándose del verdadero camino. En los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de la iglesia, también tenemos muchas doctrinas que se acomodaron alrededor de la verdad apostólica de Efesios 2:20. Y vamos a comenzar con una primera doctrina, los judaizantes, ¿sí? Y los judaizantes eran una facción de los cristianos, ustedes pueden ver en la lámina también, tanto de origen judío como no judío, que consideraban que las leyes levíticas del Antiguo Testamento seguían siendo vinculantes para todos los cristianos. Intentaron imponer la circuncisión judía a los gentiles conversos al cristianismo primitivo y fueron fuertemente opuestos y criticados por su comportamiento por el apóstol Pablo, quien empleó muchas de sus epístolas para refutar esas posturas doctrinales. Entonces, algo que encontramos incluso en el libro de los Hechos, que encontramos en los inicios del primer siglo de la era apostólica, es los judaizantes. Y los judaizantes querían seguir manteniendo ritos de la ley de Moisés cuando ya habíamos entrado en la era de la gracia. Grupo judaizante de los nazarenos fueron uno de los primeros cristianos judíos del judaísmo del primer siglo. El primer uso del término se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 24:5 del Nuevo Testamento, donde se acusa al apóstol Pablo de ser cabecilla de la secta de los nazarenos ante el procurador romano Marco Antonio Félix en Cesarea Marítima. En ese momento el término simplemente designaba a seguidores de Jesús de Nazaret, como el término hebreo de Nazareno. A medida que pasó el tiempo, el término llegó a referirse a una secta cristiana judíos que continuaron observando la Torá, es decir, la ley de Moisés, junto con los gentiles no ágiles, que fueron insertados en el pacto, en contraste con los cristianos gentiles que evitaron la observancia de la Torá. Pero estos sectarios no se llaman a sí mismos cristianos. Esto es un comentario que aparece en una carta de Epifanio Panarión 29. Dice: no se llaman a sí mismos cristianos sino nazarenos, sin embargo son simplemente judíos completos. Usan no solo el Nuevo Testamento sino también el Antiguo Testamento, como hacen los judíos. No tienen ideas diferentes, sino confiesan todo exactamente como lo proclama la ley y a la manera judía, excepto por su creencia en el Mesías, si se quiere, porque reconocen tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas y declaran que Dios es uno y que su Hijo es Yeshua, el Mesías. Están adiestrados finalmente en el hebreo, porque entre ellos la ley completa, los profetas y los escritos se leen en hebreo, como ciertamente se hace entre los judíos. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solamente en lo que siguen. Están en desacuerdo con los judíos porque han venido a la fe del Mesías, pero como aún están dirigidos por la ley, la circuncisión, el sábado y el resto, no están de acuerdo con los cristianos. No son nada más que judíos. Tienen buena nueva, según Mateo, muy completa en hebreo, porque es claro que ellos aún la preservan en el alfabeto hebreo, como fue escrita originalmente. Y ahí está la fuente, Panarión 29. Cabe destacar que a los discípulos y a Pablo se le llamó cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso fue en el principio. Y se designaba ahí al movimiento cristiano,
no tenía nada que ver con el judaísmo. Pero al tiempo, ya como que este grupo de tendencia judaizante se tomó ese adjetivo como nazareno. Pero en el principio, cuando se le dijo a Pablo, era por el movimiento del cristianismo genuino. Los ebionitas, en el primer siglo. Ebionismo, derivado del hebreo, que significa los pobres, significa el término ebionismo o ebionita. Es un término patrístico que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo, que veían a la pobreza como una bendición. Los ebionitas aceptaron una cristología adopcionista, viendo por tanto a Jesús como un solo hombre, que en virtud de su rectitud, al seguir la ley de Moisés, fue escogido por Dios para ser profeta mesiánico como Moisés. Los ebionitas pues mantenían una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia, esto es que tuviera naturaleza divina y que su nacimiento hubiera sido virginal, e insistían en la necesidad de seguir los ritos y leyes judías, su cumplimiento, preceptos como la circuncisión, el sábado o las prohibiciones alimenticias. Entonces hubo un grupo que sí, ellos empezaron siendo ebionitas, pero después de ellos salieron otras ramas relacionadas que también seguían manteniendo este mismo patrón doctrinal de guardar la ley de Moisés, pero reconociendo a Jesús como el Mesías sin aceptar su divinidad. Ebionismo farisaico. Seguimos en el primer siglo. El ebionismo farisaico es una rama específica de los ebionitas, una secta judeocristiana del cristianismo primitivo que combinaba la fe en Jesús como Mesías con una observancia extrema y rígida de la ley de Moisés, siguiendo la tradición de los fariseos. A diferencia de otras variantes, como el ebionismo esenio, esta corriente se caracteriza por legalismo extremo, defendían que la salvación dependía de la observancia estricta de la Torá y de las tradiciones orales judías, incluyendo la circuncisión y las leyes dietéticas. El ebionismo farisaico también creía que Jesús solamente era un hombre, negaban la divinidad, y como un gran profeta, pero no como un ser divino o hijo de una virgen. Creía que fue adoptado por Dios, por eso se llama adopcionista esta creencia, debido a su perfecta justicia. Antipaulinismo, ellos eran antipablo, rechazaban las enseñanzas del apóstol Pablo, a quien calificaban de apóstata de la ley por predicar a los gentiles que no era necesario seguir los rituales judíos para salvarse. Ebionistas esenios existieron. El ebionista esenio fue un movimiento judío-cristiano que surgió en el siglo I después de Cristo y se caracterizó por su interpretación estricta de la ley judía, su creencia en Jesús como un profeta o mensajero de Dios y su conexión con la comunidad esenia de Qumran. Orígenes y creencias. El ebionita esenio se originó en la región de Palestina en el siglo I después de Cristo como una rama de la comunidad esenia de Qumran. Creencias, la autoridad de la ley judía y la importancia de su observancia. Jesús como un profeta o un mensajero de Dios, pero no como el Hijo de Dios. La necesidad de la circuncisión y la observancia de los ritos judíos para la salvación. La oración y el ayuno, la vida en comunidad y la propiedad compartida. Características y prácticas. Interpretación estricta de la ley. Los ebionitas esenios interpretaban la ley judía de manera estricta y literal. Rechazo a la divinidad de Jesús. Los ebionitas esenios rechazaban la divinidad de Jesús y lo consideraban solo como un profeta o mensajero de Dios. También incluso, indagando yo un poco más acerca de este grupo judaizante, de los ebionitas esenios, se habla que también tuvieron conexión con el gnosticismo. Los elcesaitas, año 100 después de Cristo aproximadamente. Una secta de gnósticos y ebionitas, cuya religión era una mezcla salvaje de supersticiones paganas y cristianas, doctrinas con el judaísmo. Origen: la tradición señala que su fundador, el profeta El-Kesai, recibió la revelación en Partia, Mesopotamia, durante el tercer año del reinado del emperador Trajano. Este grupo fue una secta judeocristiana con tendencias gnósticas que practicaba bautismo frecuente para la remisión de los pecados y mantenían estrictas leyes judías. Los sigmachianos,
Los simpachanos eran un grupo judeocristiano poco documentado del periodo del Segundo Templo, cuya relación con los ebionitas sigue siendo objeto de debate. Aquí te resumo lo más relevante basado a las fuentes históricas. Origen del nombre: se cree que toma su nombre de Simmaco, un escritor del siglo II que algunas fuentes antiguas consideran ebionita, aunque hoy día muchos eruditos cuestionan esta afirmación y sugieren que era un samaritano convertido al judaísmo. Era un grupo que descendía de los fariseos, seguía toda la ley mosaica, incluyendo la circuncisión, y se autodenominaba cristiano. Practicaba tanto circuncisión judía como el bautismo cristiano. Adherían a la cristología baja de Protino, considerado a Jesús solo un hombre justo, elegido como Mesías, sin divinidad ni preexistencia. El maniqueo Fausto lo describió como nazarenos, otro grupo judeocristiano cercano a los ebionitas. Cerintianos aparecieron en el primer siglo. Cerinto era un egipcio judío, si no por su raza, al menos sí por estar circuncidado. Se desconoce las fechas exactas de su nacimiento y muerte. Fundó una escuela y reunió discípulos en Asia. No nos ha llegado ningún escrito suyo. Sus doctrinas eran una extraña mezcla de gnosticismo, judaísmo, milenarismo. Doctrina que dice que Cristo reinará en la tierra por 1000 años y luego vendrá al fin. Y ebionismo. Admitía un ser superior, pero el mundo había sido creado por un poder distinto, muy diferente. No identifica a este creador o demiurgo con el Yahvé del Antiguo Testamento. No ha sido Yahvé, sino los ángeles que han hecho el mundo y le han dado la ley. Estos ángeles creadores ignoraban la existencia de Dios Supremo. La ley judía era sagrada y la salvación se obtenía obedeciendo sus preceptos. Cerinto, distinguía entre Jesús y Cristo. Jesús era un simple hombre, aunque en eminente santidad. Él sufrió y murió y fue resucitado de entre los muertos, y como dicen algunos que pensaba Cerinto, será levantado entre los muertos el último día y todos los hombres resucitarán con él. Los cerintianos, ¿en qué otras cosas creían? ¿En qué otras doctrinas? En el momento del bautismo, Cristo o el Espíritu Santo era enviado por Dios Supremo y habitó en Jesús, enseñándole lo que ni los ángeles conocen, el Dios desconocido. Esta unión entre Jesucristo y Cristo continúa hasta la pasión, cuando Jesús sufre solo y Cristo regresa al cielo. Cerinto creía en un milenio feliz que se realizará aquí en la tierra a la resurrección, previo a la resurrección, y el reinado espiritual de Dios en el cielo, que es el milenarismo. Apenas se conoce nada sobre sus discípulos de Cerinto, los discípulos de Cerinto. Parece que se fusionaron pronto con los nazarenos y los ebionitas. Apenas tuvieron influencia en la cristiandad, excepto quizás a través de los pseudo-clementinas, producto de los círculos cerintios ebionitas, florecieron mayormente en Asia y Galacia. Sansaenos, un grupo judaizante poco conocido. Los sansaenos fueron un grupo mencionado por algunos padres de la iglesia como Epifanio de Salamina. Esto aparece en Panarión 16. Y Jerónimo de Stridón, de Viris Illustribus. Origen y creencias. Se cree que los sansaenos se originaron en la región de Samaria, en Palestina, en el siglo I después de Cristo. Los sansaenos eran un grupo de cristianos judíos que seguían las tradiciones judías, consideraban a Jesús como un profeta, mensajero de Dios. Algunas de sus creencias incluyen la observancia del sábado y las leyes alimentarias judías, la circuncisión como requisito para la salvación, la creencia en un Mesías que vendría a restaurar el reino de Israel, relación con otros grupos. Los sansaenos se relacionaban con otros grupos judaizantes como los nazarenos y los ebionitas, y compartían algunas de sus creencias, características y prácticas, énfasis en la ley judía. Los sansaenos enfatizaban la importancia de seguir la ley judía y las tradiciones judías. Rechazaban la divinidad de Jesús. Los sansaenos no creían en la divinidad de Jesús, sino que lo veían como un profeta o mensajero de Dios. Tenían prácticas ascéticas. Algunos textos sugieren que los sansaenos practicaban formas de ascetismo como el ayuno y la abstinencia. Su declive y legado. El grupo de los sansaenos comenzó a declinar en el siglo IV después de Cristo, posiblemente debido a la creciente separación
entre judíos y cristianos. Su legado, aunque el grupo en sí desapareció, su legado influyó en el desarrollo del cristianismo primitivo y la formación de la iglesia. Los eremitas eran judíos de la diáspora, dispersos por el mundo mediterráneo, que habían adoptado el idioma griego y medidas, las costumbres y en medida las costumbres griegas, aunque mantenían su fe judía y sus prácticas fundamentales. El término aparece en el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de los Hechos, para distinguirlo de los hebreos. Judeos nativos de Judea que hablaban arameo y seguían costumbres más tradicionales. Origen y contexto histórico. Su surgimiento se debió al helenismo, el proceso de difusión de la cultura griega que se extendió por todo el Mediterráneo después de la conquista de Alejandro Magno, siglo IV a.C. Muchos judíos de la diáspora en Egipto, Asia Menor, Chipre, etc., adoptaron el griego como lengua materna, leían las escrituras en la tradición griega de la Septuaginta y estaban influenciados por la filosofía griega. En Jerusalén mismo existía un número considerable de helenistas, especialmente durante las fiestas religiosas. Creencias y prácticas tenían doble identidad, eran judíos en fe, observaban la ley mosaica y la circuncisión, los días de fiesta, pero helenos en cultura y lenguaje. Apertura a los extranjeros. A diferencia de algunos judíos más tradicionales, estaban más dispuestos a interactuar con gentiles, no judíos, entre paréntesis, y a difundir su fe más allá de los límites del judaísmo. Influencia filosófica. Algunos estaban expuestos a las ideas griegas como el estoicismo o el platonismo, lo que a veces influyó en su interpretación de las escrituras y de la figura de Jesús. Los grupos judaizantes a los que acabamos de hacer alusión, los apóstoles los confrontaron. Quien más los batalló, por decirlo así, fue el apóstol Pablo, pero también Pedro, Juan, Santiago y Bernabé. Por ejemplo, en el primer concilio de la iglesia, que lo narra Hechos capítulo 15, estuvo presente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, estuvo también el apóstol Santiago. Y en ese concilio era para tratar el asunto si los gentiles, los no judíos, debían guardar la ley. Pero el Espíritu Santo Dios determinó que solamente se abstuvieron de animales ahogados, de fornicación, de ídolos, de comer sangre. Esa fue la sentencia apostólica de parte de Dios en la era de la gracia. Entonces, Pedro estuvo ahí defendiendo la posición. Por eso es que mencionamos a Pedro. ¿Por qué? Porque en el momento en que Pablo se dirigía en la iglesia, esto lo narra la epístola de los Gálatas, tuvo un enfrentamiento con Pedro. Porque Pedro, aunque Dios ya le había mostrado la visión en Hechos capítulo 10 de que los gentiles, que la salvación también era para los gentiles, Pedro cuando estaba con los gentiles, perfecto, o sea, se llevaba bien con los gentiles, pero cuando veía que venían los judíos y lo veía con los gentiles, como que se alejaba de ellos. Y Pablo notó eso en el apóstol Pedro. Y Pablo dijo que era de condenar y lo resistió cara a cara. Pero al final, como Pedro era un hombre de Dios, el hombre pues aceptó su fallo. Pero Pedro estuvo en el concilio en el capítulo 15 de Hechos apoyando pues que nada de judaizar al cristianismo, de que ya estamos en la era de la gracia. Pablo sigue confrontando a los judaizantes. Esta vez le tocó la iglesia de Roma, aproximadamente 56-58 después de Cristo. Y dice, la epístola de Romanos construye un argumento teológico completo para demostrar que tanto judíos como gentiles estaban bajo el pecado, que la ley revela el pecado pero no puede salvar, y que la justicia de Dios se obtiene únicamente por fe en Cristo. Esto aparece en Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 9, capítulo 10. También Pablo aconseja a Timoteo, 63 y 76 después de Cristo, aproximadamente, contra los doctores de la ley que enseñaban falsedades, enfatizando que el valor de la ley radica en guiar a los justos, no en ser un requisito para la salvación. Denuncia la influencia de los judaizantes en las iglesias de Asia Menor. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, 11 y capítulo 6, versículos 3 y 5. Advertencia contra los judaizantes. Pablo los califica de perros.
obreros del mal y mutiladores del cuerpo. Ellos exigían la circuncisión y cumplimiento de la ley mosaica como requisito para la salvación, lo que Pablo consideraba un insulto al Evangelio, ya que suponía que el sacrificio de Cristo no era suficiente. Avisa a los filipenses que no se fíen de la carne, ni se vanagloríen de los méritos humanos, ya que estos no pueden. Fíjense bien los adjetivos que Pablo usaba para refutar a estos grupos judaizantes. Los llamados perros, mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que circuncidarse porque si no, no pueden ser salvos. Tienen que guardar la Torá, tienen que guardar la ley de Moisés. Y Pablo tuvo una gran batalla contra estos grupos. Pablo enfrenta a judaizantes en Colosas, 60-62 aproximadamente después de Cristo. Rechazo al legalismo ceremonial. Los falsos maestros exigían la observancia de prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión, restricciones dietéticas, festividades religiosas, celebraciones de luna nueva y sábado. Esto aparece en Colosenses capítulo 2, 11 y 12 al 16. Pablo afirma que estas son sombras de las cosas venideras, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Destacando que la realidad espiritual está en Cristo, por lo que no debe ser usado como requisito para la salvación o la perfección cristiana. Fíjense bien que no solamente allá en Antioquía, Pablo tenía en Jerusalén, diversas partes de Asia, la Grecia anterior. Esa lucha tenía Pablo en diferentes lugares donde se estaba formando la iglesia. Y en Colosas, algunos están diciendo que había que guardar el día de reposo, festividades. Entonces Pablo dice, no, todo era sombra. Y el cuerpo es de Cristo, la realidad es Cristo. Entonces para que notemos esa verdad que dice la Biblia. Por eso que Pablo dice, no dejemos ver de cosas fáciles, de huecas sutilezas, sino que tenemos que tener cuidado con lo que creemos. La circuncisión espiritual, Pablo enseña a los creyentes ya han recibido la circuncisión hecha sin mano en Cristo, que consiste en despojarse del cuerpo de los pecados de la carne y ser sepultado con él en el bautismo. Colosenses 2, 11 y 12. Esto invalida la necesidad de la circuncisión corporal exigida por los judaizantes. Pablo en tiempo de los filósofos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, nos narra la interacción entre el apóstol Pablo con dos grandes escuelas de filosofía. Esto a saber, los estoicos y los epicúreos. Y vamos a hablar, para comenzar, con lo que es el estoicismo o los estoicos. El estoicismo es una escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia alrededor del año 300 a.C. Fue fundado por Zenón de Sitio, un comerciante de origen fenicio que llegó a Atenas tras perder su fortuna en un naufragio. Lugar: se estableció en Atenas, específicamente en un pórtico público conocido como Stop Porkile, pórtico de las virtudes. Etimología: el nombre estoicismo proviene de la palabra griega stop, que significa pórtico. Se llamó así porque sus seguidores se reunían allí para discutir, a diferencia de otras escuelas que tenían jardines o edificios privados. Las creencias estoicas se centran en vivir en armonía con la naturaleza y la razón, buscando la felicidad a través de la virtud, sabiduría, justicia, coraje, vivir en armonía con la naturaleza y la razón, buscando la felicidad a través de la virtud, sabiduría, justicia, coraje, disciplina, como el único bien verdadero y logrando la tranquilidad mental, al controlar las emociones y aceptar lo que no podemos cambiar, enfocándonos en nuestras acciones, juicios internos, no en eventos externos. Los estoicos también creían en un orden cósmico donde Dios es la razón universal, entre paréntesis logos, y todo sucede por una razón, por lo que debemos armar el destino, entre paréntesis amor fati, y ver los obstáculos como oportunidades para crecer, como el único bien verdadero y logrando la tranquilidad mental, ataraxia, al controlar las emociones y aceptar lo que no podemos cambiar, enfocándonos en nuestras acciones en juicios internos, no en eventos externos. Cree en un orden cósmico donde Dios es la razón universal logo y todo sucede por una razón por lo que debemos armar el destino, entre paréntesis amor fati, y ver los obstáculos como oportunidades para crecer. El diálogo de Pablo con los estoicos es un evento clave en el Nuevo Testamento que marca el encuentro entre el pensamiento cristiano primitivo y la filosofía griega. El encuentro en el Areópago, Atenas. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo debatió con filósofos estoicos y epicúreos en el mercado de Atenas antes de ser invitado al Areópago.
Puntos de contacto. Pablo utilizó conceptos familiares para los estoicos para presentar su mensaje. Citó a poetas de orientación estoica como Arato y a Cleantes al afirmar que en él, Dios, entre corchetes, vivimos, nos movemos y existimos, y que somos linaje de Dios. Diferencias fundamentales. El diálogo se rompió cuando Pablo mencionó la resurrección de los muertos para los estoicos que veían el universo como un ciclo racional, entre paréntesis logo, y el destino como algo fijo. La idea de una resurrección física era ajena para muchos, motivo también de burla. La escuela filosófica de los epicúreos surge aproximadamente 307 a.C. Los epicúreos eran seguidores del filósofo griego Epicuro, quienes buscaban la felicidad a través de una vida de placer, moderado y duradero, definido como la ataraxia, ausencia de perturbación mental, y la aponía, que es entre paréntesis ausencia de dolor físico, viviendo de forma sencilla, cultivando la amistad y evitando miedos, como el de los dioses y la muerte, que consideraban irrelevante para la vida humana. Fundaron una escuela llamada El Jardín, abierta a todos y se centraba en una ética práctica para lograr la paz del alma, apartándose de la política y los placeres superfluos para encontrar el bienestar natural. ¿En qué creían los epicúreos? Dice placer como fin supremo. El placer, hedoné, entre paréntesis, es el objetivo principal de la vida, pero no el libertinaje, sino un placer tranquilo y duradero. Ataraxia. La máxima felicidad es la ausencia de perturbación mental y física ataraxia, entre paréntesis, lograda al eliminar el miedo y el dolor. Prudencia y virtud. Esto es otro ítem. La virtud más importante es la prudencia, que permite elegir placeres que no causen dolor futuro y rechazar los que traen sufrimiento. No temer a los dioses ni a la muerte. Creían que los dioses existen, pero son indiferentes a los asuntos humanos. Y la muerte es el fin de la existencia, por lo que no hay que temerla, porque cuando existe uno, no está. Y cuando uno existe, la muerte no está. Mundo material y atómico. El universo, este otro ítem, el universo está compuesto de átomos, no fue creado por un Dios providencial. Todo sucede por azar, por necesidad. Vida sencilla y amistad. Fomentaban una vida apartada de las complicaciones sociales y políticas, valorando la amistad y las necesidades básicas naturales. Comida, refugio. Encuentro de Pablo con los epicúreos. El encuentro de Pablo con los epicúreos ocurrió en Atenas durante su segundo viaje misionero, según se relata Hechos 16 a 34. Contexto del encuentro. Lugar. Pablo comenzó predicando en la plaza pública, Ágora, de Atenas, donde se encontró con filósofos epicúreos y estoicos. Reacción inicial. Los filósofos lo llamaron palabrero o charlatán y cuestionaron su mensaje confundiéndolo con un predicador de divinidades extrañas, porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. El Areópago, debido a la curiosidad por su nueva doctrina, lo llevaron al Areópago, el tribunal superior de la ciudad, para que explicara sus enseñanzas ante los intelectuales. Bueno, seguimos con el encuentro de Pablo con los epicúreos. El Dios no conocido. Pablo utilizó un altar dedicado al Dios no conocido como punto de contacto para explicar que el Dios verdadero no necesitaba de templos hechos por hombres. Resultado: al escuchar sobre la resurrección, la mayoría de los filósofos se burló, ya que esta idea era incompatible con su visión materialista. Sin embargo, algunos se convirtieron, incluyendo a Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris. El apóstol Pablo cita autores griegos para ganar audiencia helena. El apóstol Pablo, educado tanto en la tradición judía como en la literatura griega clásica, citó 3 autores paganos conocidos para conectar con su audiencia gentil en el Nuevo Testamento. La frase "porque linaje suyo somos" proviene de los versos iniciales del poema didáctico Fenómenos de Arato, un poeta griego del siglo III a.C. La fuente original completa está de la estrofa, donde aparece en la siguiente, verso 1-5 de Fenómenos. Dice: deseos comenzamos, a él los mortales nunca lo dejamos de nombrar. Llenas de deseo están todas las calles y todas las plazas de hombres. Llenos están el mar y los cielos. Siempre tenemos necesidad de deseos, porque el linaje suyo somos. En este contexto, Arato expresa la idea estoica
de que los seres humanos están relacionados con Zeus, la divinidad suprema del panteón griego, como su descendencia, lo que refuerza la conexión entre el cosmos, los hombres y la divinidad. Pablo cita esta frase en Hechos 17:28 para construir un puente con su audiencia pagana en Atenas relacionada con la verdad cristiana, que todos dependemos de Dios el Padre. ¡Qué excelente es Pablo! Porque Pablo conocía de los escritos de estos filósofos y Pablo extrapoló de esos versos, como linaje suyo somos, que se dedicó a Zeus, se lo trajo a la predicación a los filósofos, dando como resultado un golpe, gloria al Señor Jesucristo, en cuanto al argumento eficaz, porque lo llevó de dioses falsos, utilizó sus mismos poemas para traerlos al Dios verdadero. La frase "en él vivimos y nos movemos" proviene del poema Crética de Epímenes, un filósofo y poeta cretense del siglo VII o VI a.C. El pasaje completo donde aparece es el siguiente: hicieron una tumba para ti, oh sagrado y alto, los cretenses, siempre mentirosos, bestias, malvados, vientres ociosos, pero tú no estás muerto, vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. En este contexto, Epiménides se refiere a Zeus, la divinidad suprema del panteón griego, negando la creencia local de que Zeus era mortal y enfatizando su eternidad y la dependencia de los seres humanos de él. Pablo cita esta frase en Hechos 17:28, combinándola con otra de Arato para conectar con su audiencia pagana en Atenas y explicar la relación de todos con Dios el Padre, con Jesús. Fíjense bien esto, que Pablo sabía de filosofía, Pablo conoció al Dios verdadero y Pablo era un excelente mensajero del Evangelio. El origen de la frase "los cretenses, malas bestias" se remonta al poeta filósofo cretense Epímenes de Knossos, que vivió alrededor del siglo VII a.C. Epímenes la escribió en su obra poética Crética, en la que defendía la inmortalidad de Zeus. La frase completa es: los cretenses siempre mentirosos, bestias malvadas, vientres ociosos. Aquí, bestias malvadas era una hipérbole literaria que usó para criticar lo que veía como tendencias morales negativas en su sociedad, como la rebeldía, la falta de respeto por la autoridad y la conducta brutal. Posteriormente, el poeta griego Calimaco citó esta frase en su himno a Zeus con la misma intención teológica, enfatizando la inmortalidad del Dios en contra de la creencia cretense de que Zeus había muerto y solo sido enterrado en la isla. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. La frase se popularizó aún más cuando el apóstol Pablo la citó en su carta a Tito, capítulo 1, versículo 12 de la Biblia. Pablo la usó para advertir a Tito sobre los vicios y las falsedades que existían entre algunos cretenses de la época, fortaleciendo su mensaje pastoral al apoyarse en un dicho conocido dentro de la propia cultura cretense. Es importante tener en cuenta que la frase no es una generalización objetiva sobre todo el pueblo cretense, sino un estereotipo que se formó en la antigüedad y se propagó a través de textos literarios y religiosos. Cabe destacar que los cretenses tenían mala fama, pues fueron llamados mentirosos por su propio poeta Epiménides, era porque ellos en su isla decían que tenían la tumba de Zeus, y los otros griegos decían que eran mentirosos porque Zeus es inmortal, es un dios inmortal. Entonces por ello también se hace mención a nivel histórico que los cretenses eran siempre mentirosos. Y aparte de ello también la paradoja de Epiménides, que precisamente se encarga de eso. Dice su propio poeta, Pablo lo cita, ha dicho de ustedes, los cretenses siempre mentirosos, glotones, bestias, malas bestias. Entonces la paradoja está en que Epiménides dice, los cretenses siempre mentirosos. Estará diciendo mentira. El origen de la frase, las malas comprensiones por ropa de la buena costumbre, se remonta al poeta griego Menandro, que vivió en el siglo III antes de Cristo. Formaba parte de su obra Comedia Thais, aunque solo
se han conservado fragmentos de ella. Con el tiempo la frase se convirtió en un dicho popular y fue citada por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33 de la Biblia. Pablo la utilizó para advertir a los creyentes sobre los peligros de relacionarse con personas de malas costumbres y participar en conversaciones negativas o inmorales, ya que estas pueden influir negativamente en su conducta y valores. Bueno, hasta aquí la parte A de la tercera entrega de la serie Análisis Histórico del Cristianismo, titulado Cristianismo sitiado por doctrina falsa desde el primer siglo. Vamos a seguir con más, así que estemos atentos. Si no te has suscrito al canal, quiero insistirte en esto, ya que estamos acá con el propósito de seguir dando luz de lo que pasó en tiempos atrás, tiempos de la historia primigenia de la iglesia. Bendiciones. Likey